Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hispania de los vikingos. En esta ocasión os voy a hablar de, en esta serie de vídeos que vamos a ir subiendo cortos, hablando de temas muy concretos que son curiosos, vamos a hablar de un tema que no es menos curioso, y es la utilización del término vikingo en el siglo XII por parte de una crónica de un rey noruego. Muchos estaréis diciendo: vikingos en el siglo XII, ¿cómo es posible si hemos repetido 1000 veces que la era vikinga forma parte de un tiempo concreto? Se inicia con el ataque al monasterio de Irlanda de Lindisfarne y termina en el 1066 tras la batalla de Hastings. ¿Cómo es posible que en el siglo XII, es decir, 1100 en adelante, exactamente esto que vamos a comentar a comienzos del siglo XII, el 1107, 1108 seguramente, se hable de vikingos? Bueno, pues ciertamente se habla de vikingos y hay que contextualizarlo, y lo vamos a intentar arrojar luz sobre este misterio escrito en una saga de un rey noruego. Antes de nada tenemos que contextualizar lo que sucedió, tenemos que contextualizar ese momento con la llegada de cruzados procedentes de las Islas Feroe y de las Orcadas a la península ibérica. Los cronistas hispanos, especialmente la crónica compostelana, por un error geográfico, atribuyeron un origen británico a estos cruzados porque pensaron que las Feroe y las Orcadas formaban parte de las islas británicas y eran por tanto britanos, pero no eran anglosajones, no venían de Britania, venían de las Islas Orcadas y eran noruegos. En este caso, y para centrarlo un poco más dentro de lo que vamos a comentar, este dato curioso que vamos a comentar, nos centraremos en el primer personaje que llegó como cruzado a la península ibérica, siendo escandinavo, siendo nórdico, en el siglo XII, Sigurd I de Noruega. Sigurd I de Noruega salió de Bergen, salió de las costas noruegas con 7000 hombres y 70 barcos. En el año 1107 pasó invierno en Inglaterra y en el 1108 se presenta en las costas de Galicia. Bueno, no vamos a entrar a hablar mucho sobre lo que le aconteció desde un punto de vista histórico. Lo que nos interesa es saber qué relación tienen los vikingos con Sigurd I de Noruega, porque Sigurd I de Noruega no solo no era vikingo, es decir, no era un pirata, sino que aparte no llegó a piratear las costas hispanas, sino que vino como cruzado. Hay un dato curioso que recoge el escritor Reinhard Dosing en este libro, Los vikingos en España, los escandinavos en el siglo XII, y digo que hay un dato curioso porque en la propia saga de Sigurd se describe, la saga de Sigurd, que tiene un nombre curiosísimo, Sigurd bar Jorsalafara, es decir, el que ha estado en Jerusalén. Páginas 74 y 85, según Reinhard Dosing, ahí se describe cómo los barcos de Sigurd, al estar en la costa de Portugal y tras haber abandonado Galicia por un incidente que tuvieron con un aristócrata gallego, del cual se apoderaron del castillo de forma violenta, decía la crónica de Sigurd, habla de que combatieron contra vikingos. ¿Cómo es posible que existieran vikingos en las costas españolas en el siglo XII? Bien, vamos por partes. Aquí, y según apunta Reinhard Dosing, cosa que estoy terriblemente de acuerdo, hay que emplear el término vikingo precisamente como lo que fue, es decir, como los propios escandinavos seguramente lo utilizaban. Hemos de tener en cuenta que hoy en día el mundo vikingo es muy mediático, el mundo vikingo está de moda y el término vikingo pues se ha generalizado demasiado. Se puede decir inclusive que el término vikingo es un nombre moderno. En aquellos años las crónicas no se refieren a los piratas escandinavos como vikingos, sino como normandos, como Lord de Mani en el caso español, o simplemente como hombres del norte, como piratas, ¿no? Por tanto, para los propios vikingos seguramente, es decir, para los propios escandinavos, el ir de vikingo, el vikinguear, era un sinónimo de piratear, ¿no? En la crónica de Sigurd se habla de unos vikingos en el mar Atlántico, a la altura de las costas norte de Portugal, contra los que se enfrentan y contra los que combaten. Insisto, es muy importante relacionar aquí el término vikingo con el término pirata, porque realmente de lo que se refiere a la crónica de Sigurd no es que fueran vikingos, no es que fueran escandinavos, paganos y toda esa cosa tan mediática que estuvieran atacando aún las costas hispanas en el siglo XII. A lo que se refiere es que combatieron contra un grupo de piratas. ¿Y quiénes estaban pirateando en aquellas épocas en el siglo XII las costas hispanas? Pues sarracenos. Los piratas sarracenos se habían apoderado, piratas musulmanes sarracenos se habían apoderado de las costas tanto atlánticas como del Mediterráneo. De hecho, es conocido que tuvieron en Formentera prácticamente un bastión pirata musulmán sarraceno, y es exactamente estos
contra los que combatió Sigurd I de Noruega. No combatió contra vikingos, combatió contra piratas sarracenos, a los que él en su saga, desconocedor de ese mundo, les identifica como vikingos, es decir, como piratas. No es el único incidente que tiene con vikingos en las costas hispanas. Uno lo tiene en el mar Atlántico antes de arrasar prácticamente todo lo que son diferentes ciudades del mundo musulmán, Portugal, en esa cruzada que le llevó hasta Jerusalén. Y otro incidente lo tuvo en Gibraltar, en el estrecho de Gibraltar, donde nuevamente vuelve a combatir, según se cuenta en la crónica, con piratas, con vikingos que estaban en el estrecho de Gibraltar. Tras vencerles, pasa el estrecho de Gibraltar y pone rumbo hacia Formentera. Es la primera vez desde el 858, o la segunda vez, que un escandinavo atraviesa el estrecho de Gibraltar y se adentra en el Mediterráneo. La primera vez fue con Björn y con Hastings en el 858 y la segunda con Sigurd I el cruzado camino hacia Jerusalén. Ninguna de las invasiones normandas que llegó a la península ibérica por el Atlántico llegó a atravesar el estrecho de Gibraltar porque, bueno, los bajeles musulmanes y el poder musulmán de aquella época era lo suficientemente fuerte. En el siglo XI se acercó Olaf Haraldsson, estuvo en el estrecho, pero como todos sabemos, tuvo un sueño premonitor en su cabeza que le dijo que regresara a Noruega porque iba a ser proclamado rey, por tanto nunca pasó al estrecho. Así que nada más, simplemente quería hablar de este dato curioso. No me negaréis que no es curioso el término vikingo en una crónica de un rey noruego cristiano del siglo XII fuera de la era vikinga. Pero lamentablemente, como ya hemos visto, no se refería a piratas escandinavos, se refería a piratas, pero piratas sarracenos que estaban vikingueando en las costas atlánticas. Nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en otro vídeo.